En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos una nueva semana informativa. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a partir de este momento en la primera emisión de Noticiero de Televen, lunes 5 de junio. Tenemos un apreciable refugio informativo, una agenda bien cargada de noticias que comenzaremos pues con prontitud a resumir para todos ustedes porque este fin de semana estuvo bastante movido. Por cierto, buen amanecer también porque antes de las 5:30 de la mañana ya despuntaba un cielo azul, a pesar de los contratiempos con la lluvia que hemos tenido en los últimos días, pero despuntaba antes de las 5:30 de la mañana un cielo azul, por lo menos para la capital de la República y seguramente también para la región central y buena parte del país. Entonces comencemos a recorrer detalles de esta jornada que está en desarrollo. Comencemos con una situación lamentable que se registró en el estado Bolívar, en el Callao concretamente. La semana pasada, pues hubo un fatal accidente. ¿Saben lo de la minería ilegal? La forma como se está manejando, la irregularidad, la forma tan improvisada como surge la explotación del oro en nuestro territorio, particularmente en el estado Bolívar. Se derrumbó una mina. Ya de esto se conocían algunos detalles el día viernes y ya lo que serían las consecuencias comenzaron a conocerse con mayor precisión este fin de semana. Son 12 mineros que lamentablemente murieron por asfixia al derrumbarse la mina por las lluvias. Una mina que se construyó muy improvisada al parecer, de acuerdo a las primeras informaciones, y bueno, lamentablemente tuvo como secuelas el que se derrumbara y perdieran todo tipo de oxígeno, quienes allí estaban trabajando de forma muy probablemente irregular. En ese sentido, falta ahora conocer mayores detalles de las autoridades y en este caso también saber del por qué se trabajaba de esa forma, quiénes serían los responsables o los presuntos responsables en este caso. Y bueno, y saber qué personas estaban allí con su identificación, es decir, el nombre de las personas que lamentablemente murieron. Se habla que trabajaban, eso es muy genérico, personas de diferentes partes del país, bueno, en búsqueda de mejorar y conseguir recursos para atender sus necesidades y atender las necesidades de la familia. Se ha creado un campo donde hay minas organizadas como tal para la explotación del oro, pero hay otras que se han trabajado o se están trabajando de manera ilegal por una parte, desde luego, y también de forma irregular sin que se tomen las medidas de seguridad. Entonces, lamentablemente, repito, son 12 personas muertas hasta ahora, la información que se maneja. Bueno, otra nota que destaca. Bueno, está en Arabia Saudita Nicolás Maduro con su comitiva. Estuvo recién para la juramentación, desde el día viernes en Turquía, la juramentación del presidente Erdogan, quien ganó pues las elecciones, su nuevo mandato, el tercero consecutivo que registra. Son aliados los gobiernos de Turquía y Venezuela y en este caso pues Maduro fue a participar en la ceremonia de juramentación de Erdogan, ¿no? De allí partió hacia Arabia Saudita, donde se reunirá, si no lo ha hecho ya por razones de horario, por las horas de diferencia que son muy grandes, con el rey y también con el príncipe heredero Bin Salman. Así que bueno, seguramente la prensa oficial o los medios oficiales nos darán información en ese sentido. Se habla en forma también muy general de fortalecer las relaciones bilaterales, diplomáticas, comerciales y culturales, ¿no? En este caso no hay mayores detalles. Es muy probable que si surge alguna información en el desarrollo de esta primera emisión del Noticiero de Televen, pues estaremos ofreciendo algunas precisiones en este sentido. Seguimos en el espacio internacional porque hay una noticia, tiene que ver con Venezuela, además porque Venezuela participa dentro de lo que son las reuniones de la OPEP. Ha decidido el cártel petrolero internacional, más 10 países que se suman a él en estrategia, que debe extenderse por un año más
el tema de las limitaciones, en este caso los recortes, lo que otros llaman el bombeo en la producción, hasta diciembre de 2024. Es la información oficial en este sentido. Diciembre de 2024 se mantienen las coordenadas que como decisión se tomaron desde octubre del año 2022. Se pensaba que iban a subir un tanto los precios del petróleo, que iban a superar la barrera de los $80 por barril. Sin embargo, ahí no han llegado y los crudos más cotizados en el mercado internacional de los hidrocarburos se mueven entre 76 y 78. Entonces, por ello, decidieron pues estos países integrantes de la Organización de Exportadores de Petróleo y los aliados más 10 o plus, como los llaman, encabezados por Rusia, extender este tiempo de recorte en la producción. Son más de 2 millones que se retirarían o no entrarían en el mercado para evitar que los precios desciendan y mantenerlos con cierto equilibrio. Ahí estuvo Venezuela y hubo declaraciones del ministro de Petróleo, presidente de Venezuela, Pedro Tellechea. Bueno, continuamos con otras notas. Nos viene una de Ciudad Juárez. ¿Se recuerdan el lamentable y triste episodio del incendio que se presentó en un refugio de migrantes? Pues resulta ser que las autoridades de México, aparte de tener detenidos a los responsables de seguridad, han detenido a 2 personas. Venezolano 1, orden de aprehensión se le entregó en el día de ayer, todavía está en el hospital. Su nombre, Carlos Eduardo Colombo Rodríguez. A él se le atribuye, sobre la base de la presunción, que fue uno de los responsables que inició el incendio con la quema de colchonetas. Hay otro que está detenido sobre el que no hay mayores detalles, que se llama Jason Daniel. Entonces, en este caso, las autoridades pues presumen que tienen responsabilidad directa en este lamentable hecho que ocurrió, que dejó un número de 40 migrantes muertos, pues quemados por la protesta que había en ese refugio, en esta ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Nos venimos a Venezuela, el tema de las elecciones universitarias. Se ratificó y se conoció este fin de semana, bueno, incluso desde el viernes, que el día viernes próximo, 9 de junio, el de esta semana, sí se van a realizar los comicios electorales para escoger las autoridades de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo a la Comisión Electoral y a la Comisión Técnica que asesora en este caso, sí existen ya las condiciones. Hay una logística que se organiza para imprimir con prontitud si el volumen de personas que van a participar es mayor de lo previsto. Y bueno, se movilizarían de la mejor manera posible. De recursos, que había una duda sobre ello, es de suponer que se consiguieron, porque si se ratifica la fecha, entonces no habría dificultades. Por lo menos es lo que se ha informado. Habría que conocer otros detalles. De todas formas, hoy, lunes 5 de junio, pues los que están en las planchas y factores de la comunidad universitaria como tal van a realizar un simulacro de elección hoy en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden que las votaciones son presenciales, así como lo fueron, o el intento de elección el 26 de mayo, esta vez el viernes próximo 9 de junio y para el 30 de junio en segunda vuelta, si es necesario, pues son presenciales. Y en este caso se amplía el horizonte de participación porque se suman egresados, estudiantes, empleados, obreros, en fin, la comunidad en general, con un valor porcentual del voto para cada una de ellas. Así que bueno, pendientes estaremos y a ver que resulte bien el simulacro del día de hoy. Otra información, pero tiene que ver con elecciones primarias, las que se van a realizar pautadas así por una comisión nacional escogida para el 22 de octubre. ¿Qué se conoce de esto? Bueno, primero que se decidió y se conoció este fin de semana, desde el viernes se había tomado la determinación que se va a solicitar y se pide una reunión al Consejo Nacional Electoral para establecer las reglas del juego para que el máximo organismo rector electoral le dé apoyo, atención, le dé apoyo técnico a la realización de las primarias, garantizando pues la privacidad y garantizando pues el respeto a la identidad de las personas que participen. Hay un temor creado para muchos que no tiene sentido
que ya no es lo mismo de antes, decían otros, que no es la lista Tascón, pero bueno, siempre surgen esos temores de que si participan en esta elección primaria pudieran ser objeto de algún tipo de sanción, sobre todo si tienen negocios o contratos con el gobierno, o tal vez de alguna manera trabajan para el gobierno. Bueno, eso ha sido descartado, pero mucha gente asoma tiene reticencia, pues, en definitiva. Eso es lo que dicen algunos de los que van a participar como precandidatos, que tienen temores de que el CNE le dé ese respaldo técnico a la elección primaria. Lo cierto es, en este caso, que lo ha solicitado por lo menos la reunión o mantener el contacto, que ya lo de lo suyo ha habido, con el Consejo Nacional Electoral, para que se determine ese apoyo necesario para la realización de ese evento como tal y la escogencia de un candidato de los factores de la plataforma unitaria para competir en la elección presidencial de 2024. Esto, como dije hace un momento, pues ha creado y ha estimulado una serie ya de controversias abiertas y públicas. Están solicitando algunos precandidatos que se tienen que tener mayores detalles. Bueno, esto va a ser mucho más enrevesado, sin duda alguna, el proceso. Nos vamos a temas internacionales que sumamos, ya habíamos mencionado otros, pero en este caso comencemos por la situación de Ucrania. Ayer domingo hubo nuevos bombardeos rusos. También Rusia denuncia que en algunas poblaciones cercanas a la frontera con Ucrania hay una contraofensiva del gobierno de Kiev. En todo caso, ayer el presidente Zelensky de Ucrania denunciaba que con los bombardeos siguen muriendo personas inocentes, y en este caso citaba a los niños. De acuerdo a su balance, hasta ahora, digamos oficial, son 485 niños que han muerto en el desarrollo de esta brutal guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Es realmente dramática la cifra, y es una circunstancia que el mundo se asombra cómo mueren seres inocentes producto de una situación muy particular, de una guerra que es calificada de absurda y sin sentido. Bueno, nos vamos a la India. El accidente ferroviario, bueno, siguen sumándose el número de personas fallecidas cerca de Bengala. No tenemos ahora a mano la precisión del lugar, ¿no? Bueno, fue terrible ese accidente. 275 muertos hay, 275 muertos generó este accidente. Hay decenas y decenas de heridos. Están pidiendo los partidos políticos la destitución del ministro de Ferrocarriles. Es una larguísima y amplísima y muy vieja red ferroviaria que están tratando de modernizar lentamente, pero que por lo general siempre está provocando incidentes y está provocando contingencias en este caso. Y bueno, y este es un nuevo accidente terrible que con este saldo que hemos mencionado. Otra información internacional, nos vamos a Miami. Un tribunal dio a conocer este fin de semana la decisión de condena a cadena perpetua de uno de los presuntos responsables, hasta ahora hay detenido 11, del asesinato de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, que fue asesinado por una banda armada constituida básicamente por colombianos a los que les pagaron, un sicariato, pues en definitiva. Esta persona, su nombre es Rodolphe Haar, es un empresario haitiano y chileno que en el pasado había estado detenido por tráfico de drogas. Se le detuvo en República Dominicana. Dicen que fue el proveedor de las armas y los proyectiles, que el propósito cuando confesó su culpabilidad no era asesinar al presidente de Haití, pero finalmente fue lo que hicieron, ¿no? Y al final de cuentas se esperan nuevas sentencias. También tenemos de Colombia el episodio de la destitución o la solicitud de renuncia, como se quiera ver, del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y del asistente del presidente Petro, Laura Sarabia. Lo que llamaron las chuzadas, es decir, los pinchazos telefónicos y una confrontación entre ambos funcionarios, que definitivamente se solventó con la salida de ellos del gobierno de Gustavo Petro. Hay unas grabaciones particulares que publicó la revista Semana este fin, así que vale la pena que las busquen en redes sociales. Así que bueno, esto va para largo. Y en los deportes, bueno, movido todo. Jugadores que se van, los más emblemáticos. Benzema jugó ayer su último partido con el Real Madrid,
muy probablemente se va a jugar a Arabia Saudita un contrato, bueno, realmente fabuloso. También se fueron Marco Asensio del Real Madrid, al parecer va a jugar en el Paris Saint-Germain. Se fue Hazard, negociada su salida, Hazard no pudo recuperar su forma nunca. Y Mariano, que fue historia, digamos, por los años que estuvo allí, pero con muy poca actividad. Es un jugador dominicano-español. También Paris Saint-Germain se va Leo Messi. Rumores sobre si regresa al Barcelona, si se va al Inter de Miami que tiene una oferta, o se va a aquella mareante y abrumadora oferta de 300 millones por temporada que le tiene un equipo de Arabia Saudita. También se fue Sergio Ramos, finalizó y no renovó su contrato del Paris Saint-Germain, y el director técnico Christophe Galtier. Bueno, muchos movimientos se ven en el fútbol de las ligas europeas, que es el más importante, y bueno, estaremos ofreciendo detalles en el respectivo segmento de deportes también de los venezolanos en las grandes ligas. Tenemos información. Sumemos ahora otros trabajos que hemos preparado y que ha preparado en todo caso para ustedes el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Comencemos con el tema económico. La falta de crédito en el sector productivo empresarial privado del país genera estancamiento y decrecimiento. Seguimos. ¿Sabe usted cuánto gasta una familia de 4 personas para la compra de los alimentos que constituyen los desayunos y las cenas del venezolano? Vanessa Urbano nos informará al respecto. Seguimos. También nuestro compañero Mauricio Cruz nos trae un trabajo especial sobre el Día Mundial del Ambiente que se celebra tal día como hoy. En internacionales, el gobierno de Panamá anunció el lanzamiento de una operación de seguridad en la selva del Darién. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Gabriela Peña Martínez, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidenta de la Subcomisión del Poder Popular. Y cerraremos con arte y espectáculos, una de las notas. Alicia Keys contará su historia a través de un musical. Conoceremos todos los detalles en lo actual. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de los corresponsales, luego la prensa internacional, informaciones que pueden sumarse a nuestra mesa de trabajo, el tiempo, y también tendrán, pues, o tenemos para ustedes el acopio de lo que ustedes mismos nos envían a través de las redes sociales. Así que, Gaudi y Ricardo, con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 5 de junio de 2023. Todo el equipo listo para recorrer junto a ustedes las informaciones más destacadas del día. Ya Carlos hacía un completo resumen de estas noticias que acaparan la atención hoy lunes. Salmerón, un lunes que amanece caluroso, por lo menos acá en Ciudad Capital. Hacía calorcito en la mañana. Saludos a todos en casa y desde aquí reciban pues nuestro abrazo y por supuesto nuestras mejores vibras para iniciar con buen pie la semana. Así es. Comenzamos entonces nosotros con lo que nos corresponde. De inmediato, señor. Así es, titulares de la prensa nacional, adelante. Revisamos la portada del diario 2001, su titular principal tiene que ver con este lamentable hecho que ha ocurrido en el estado Bolívar. Tragedia en mina deja 12 fallecidos. El hecho ocurrió este fin de semana en el Callao, como les comentaba, estado Bolívar. Hasta el cierre de la edición no se había dado a conocer la identificación de los fallecidos. Solo se supo, según las autoridades, que la mayoría de las víctimas eran oriundas de otras regiones del país. También en esta portada anuncian con gráfica que el presidente de la República llegó a Arabia Saudita. En visita oficial, el presidente Nicolás Maduro sostendrá reuniones con el rey Salman bin Abdulaziz y con el príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman. Otras informaciones presentes en esta portada: cédulas pierden validez cuando se borran algunos de sus datos. El documento de identidad puede ser usado aunque esté vencido o con el laminado deteriorado. Atención con esto porque las aplicaciones que se instalan en celulares pueden proteger bienes materiales. La distancia ya no es un impedimento para checar los sistemas de seguridad en el hogar, también en el carro y en las oficinas. Y se consiguen terapias solidarias en fundaciones.
Bueno, compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos destacan en este día este titular. Dice, se amplía la agenda de trabajo en política, diplomacia y energía. Dice el presidente Nicolás Maduro llegó a Arabia Saudí, donde sostendrá reuniones con el rey Salman bin Abdulaziz. También tenemos con fotografía más abajo, siguen atentos a las afectaciones. ¿De qué va esto? Por supuesto, tiene que ver con el tema de las lluvias. En la parroquia Sucre del sector La Cubana, los bomberos evacuaron a 8 personas. Después de que 3 viviendas resultaran afectadas por un colapso parcial, según informó el director del Cuerpo de Bomberos. Además dice, en otro incidente, los funcionarios despejaron el paso vehicular en El Paraíso después de la caída de un árbol. Otros temas presentes en esta portada. La OPEP Plus extiende el recorte de su bombeo hasta fines de 2024, un tema que ya adelantaba Carlos al inicio. Más abajo, Venezuela saluda designación de nuevo canciller de Turquía. También se destaca acá el tema político. Capriles mantendrá su campaña por la candidatura presidencial. Dice el precandidato presidencial Enrique Capriles, aseguró que busca la nominación opositora de coalición, luego de haber sufrido agresiones cuando varias mujeres lo golpearon durante una visita a una comunidad del estado Carabobo. En otras notas tenemos acá la internacional, exigen dimisión del ministro de Ferrocarriles indio tras este fatal accidente que ocurrió el fin de semana allí en India. Y tenemos en el tema deportes, se cierra una era tras 14 años. El mundo del fútbol quedó conmocionado este domingo tras el comunicado emitido por el Real Madrid, en el que anunciaba el fin de la relación con Karim Benzema después de 14 años. Bueno, vamos a revisar ahora las notas que están en el portal del diario El Nacional. Una de ellas informa, detuvieron a un hombre en el estado Anzoátegui, esto por publicar videos íntimos de su ex pareja. El aprendido se trata de un joven de 22 años. Según la información que fue dada a conocer por el director del CICPC, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, este joven no aceptó que su expareja terminara con la relación y por ese motivo decidió publicar videos íntimos de ella. La aprehensión ocurrió en el sector 23 de enero, calle Alberto Rabel, municipio Anaco del estado Anzoátegui. Nos vamos ahora a México porque, según informa el diario El Nacional, fue detenido en esa nación un migrante venezolano presuntamente implicado en el incendio de Ciudad Juárez. El hombre, identificado como Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, se encontraba instalado en un hotel para su recuperación tras el incendio que dejó al menos 39 fallecidos. En un video que fue publicado en una cuenta en Twitter se ve el momento cuando una funcionaria de la Fiscalía le entrega a Colombo Rodríguez la copia de la orden de detención. A esto el presunto indiciado responde, pero es que yo no tengo nada que ver porque soy inocente, señor. ¿Cómo yo voy a ser disque responsable de tantos homicidios cuando yo no he hecho nada? Para eso hay cámaras, hay todo, yo no tengo nada que ver. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Abren con el tema petróleo, se repiten casi todos los titulares este tema. Dice OPEP Plus extiende recortes hasta 2025. Venezuela participó en la reunión ministerial dedicada a estabilizar el mercado. Dice el sumario, ministros de países de la OPEP y no OPEP se reunieron ayer en Viena, acordaron una tabla de distribución de los recortes. También se reseña en esta portada. Tienen fotografía, Maduro llegó a Arabia Saudita para cumplir agenda de cooperación. El presidente Nicolás Maduro tiene previsto reunirse hoy con el rey Salman bin Abdulaziz y el primer ministro Mohammed bin Salman. Más abajo, laboratorio gratuito en 10 centros de salud, esto va a ser en La Guaira. Con fotografía, todas las voces para Soto. Ayer tuvo lugar un concierto en homenaje al maestro del cinetismo Jesús Soto, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Fue en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, donde está instalada la obra Esfera Caracas. Más abajo, el tema internacional, crisis es el antetítulo. El titular, Deutsche Bank dice que Estados Unidos caerá en default. El banco alemán pronostica una oleada de impagos en Norteamérica y Europa. En el tema cultura, abrió en La Guaira el Museo de la Salsa. La primera exposición es sobre la historia de Oscar de León y la dimensión latina.
Amigos, hablamos ahora de deportes. Tenemos la portada del diario Líder. Quema la liga. Hablan de Acuña Jr. Vamos a revisar de qué va esta nota. Bueno, el jugador tiene un nuevo triunfo de Atlanta y batió de 5-3 para elevar su averaje a .331. Robó 2 para seguir de líder con 26 y anotó 2 para también mandar con 52. Y despedida de dos grandes. Aquí hablan de Karim Benzema, quien jugó su último partido con el Real Madrid, y también Zlatan Ibrahimović, quien anunció su retiro definitivo del fútbol. Y de esta manera hacemos nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte vamos a venir para revisar la prensa regional y también hacer contacto con nuestros corresponsales. Antes de la pausa, los dejamos con imágenes de una iniciativa de salud mental en Singapur. Se trata de una discoteca silenciosa, así como lo escucha, para pacientes con demencia de la tercera edad. El oír directamente en sus oídos la música les facilita la concentración. Bueno, tienen allí los audífonos. Fíjense que quienes asisten a la terapia escuchan durante una hora éxitos musicales de otrora. Médicos aseguran que la música ayuda en especial a personas con Alzheimer, pues los conecta con recuerdos queridos. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Lara con la portada digital del Informador. Ellos titulan, tienen además fotografía: Cámara Venezolana de la Construcción fija ingreso mínimo para trabajadores en $190 al mes. Dice parte de la nota que los trabajadores de la construcción en Venezuela finalmente lograron la firma de su contrato colectivo de trabajo con la Cámara Venezolana de la Construcción luego de un atraso de 8 años. Otro titular que se destaca, que se repite también en las portadas de varios de los periódicos nacionales: fallecen 12 mineros en yacimiento anegado por las lluvias en el Callao. Más abajo, Maduro, después de su visita a Turquía, emprende gira por Arabia Saudita. En el tema internacional, Rusia aplicó detenciones masivas durante Jornada Mundial por Libertad de opositor Navalny. Y en India exigen al ministro de Ferrocarriles que renuncie tras accidente de trenes. Vamos a revisar la portada del diario Nuevo Día. Este periódico circula en Falcón. Titular principal está relacionado con la producción de la OPEP, que informa lo siguiente: 40 millones de barriles diarios. La OPEP celebró este domingo en Viena una conferencia ministerial con el objetivo de fijar el nivel de su oferta de crudo en los próximos meses. Se acordó extender los recortes de producción hasta el año 2024. Una de las gráficas nos dice rumbo a Aruba. ¿De qué va esto? Bueno, 2 embarcaciones con 90 toneladas de fruta, verduras, hortalizas y víveres secos de Venezuela zarparon este domingo 4 de junio desde el puerto de Guaranao en punto fijo hacia Aruba. Esto marca el reinicio de las relaciones comerciales después de 4 años. Y atención, en materia de arte y espectáculos, Shakira tras Hamilton. Bueno, las redes sociales explotaron este domingo con la presencia de Shakira en el GP de España, pues los internautas aseguran que esto confirma su relación con el piloto británico Lewis Hamilton. Bueno, sigue dando de qué hablar Shakira. No tiene derecho a rehacer su vida, está muy joven además. Vamos a compartir con ustedes la portada de Yaracuy al día. Por supuesto, circula en Yaracuy. Titula: 5 estaciones de servicio pasan a facturar combustible a precio internacional en Yaracuy. Dice el sumario: las estaciones de servicio que cambian de modalidad son Saballo, Musural, Maracaibo, Nirgua y Picacho. También se destaca en esta portada: entregan créditos a 154 productores. El gobernador de Yaracuy encabezó la entrega de financiamiento e insumos a 154 productores de maíz y café. Se destaca además en esta portada, tiene que ver con el tema sucesos: capturan al Coquera, implicado en homicidio. Funcionarios del CICPC detuvieron a alias El Coquera, sujeto dedicado o implicado en el asesinato de Nelson Graterol Yepes, de 24 años. Hecho ocurrido el mes pasado en un local nocturno ubicado en la Bartola Brusual. Además, feligresía recorrió las calles de Boraure. Tienen allí la fotografía, dice el antetítulo: en el Día de la Santísima Trinidad. En el tema deportes, dice: fin de semana histórico de Arraez al ritmo de leyenda. Dice parte de la nota: el toletero yaracuyano Luis Arraez tuvo un fin de semana de ensueño al ligar de 9-7 en par de juegos, elevando su promedio de bateo a 392.
Ahora veamos otras informaciones también resaltantes de distintas entidades de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Bolívar con nuestra compañera Andrea Calma. Adelante, Andrea, buen día, cuéntanos. Hola, muy buenos días. En el estado de Bolívar amanecemos informando que un grupo de padres y representantes de alumnos de la Unidad Educativa Nacional Guayana, ubicada en Villa Brasil, denunció el grave deterioro que presenta la casa de estudios. Estos indicaron que el techo y las paredes se encuentran humedecidas por las filtraciones. Asimismo, informaron que los baños están inoperativos y que no cuentan con suficientes pupitres para la matrícula escolar. Hola, buenos días. En el estado Monagas amanecemos informando que la alcaldía del municipio Sotillo activó cuadrillas de trabajos para iniciar el proceso de impermeabilización en 5 áreas del Hospital Tulio López Ramírez, dentro de las que se detallan sala de parto, planificación familiar, ginecología, sala de espera y habitación de médicos. Es importante destacar que el burgomaestre de la jurisdicción, José Gregorio Maldonado, detalló que esta será parte de la primera fase para recuperar el centro hospitalario. Hola, buenos días. En Táchira amanecemos con la información que efectivos de la Policía Regional capturaron a un sujeto que se encontraba acosando a una mujer en la avenida España del municipio capital de San Cristóbal. La detención fue de manera infraganti. Se conoció que el hombre en reiteradas oportunidades ha sido denunciado por redes sociales debido a la actitud en contra de las mujeres. Fue identificado como J. Jaramillo, venezolano de 27 años de edad. Fue puesto a las órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Por favor, ¿nos comparte la hora? 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los vamos a dejar con imágenes de una marcha en la que participaron miles de mujeres en las calles de Buenos Aires para repudiar la violencia en contra de las féminas. Se trata de la 8ª concentración anual. Bajo la consigna Ni una menos, repudiaron el reciente caso en el que una joven fue asesinada a balazos a manos de su acosador. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. En República Dominicana tenemos la portada del Caribe, titular principal: la inflación se coloca en su nivel más bajo en 34 meses. El Banco Central informó que la interanual se redujo a 4.43%. Correo del Sur circula en Bolivia, que trae en su portada un tema que tiene que ver con la fuente Sucesos. Rescatan a bebé que fue vendida a una pareja de médicos de Sucre. Dice la niña de 3 meses de edad había sido trasladada de Santa Cruz a la capital del país. Los médicos que trabajan en provincia pagaron 200 bolivianos a una tía de la adolescente. La madre tiene 16 años y fingió un atraco. Vamos a revisar la portada de El Clarín. Este periódico circula en Argentina, pero la información que vamos a revisar está relacionada con Uruguay. Es que ellos titulan de la siguiente forma una de las notas: Montevideo con agua apenas para 18 días. La capital y sus alrededores, donde vive la mitad de la población de Uruguay, se enfrenta a una situación dramática. Por falta de lluvias, las reservas de agua potable están en sus mínimos históricos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con fuertes lluvias, esto ante la aproximación de las ondas tropicales 5 y 6. Como ven en el mapa, se esperan lluvias con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Apure, Barinas, Guárico, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y nuestro Esequibo. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 36. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 38.
Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y vamos a iniciar la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero en el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Desde allí nos escriben de la parroquia Chiquinquirá. Dicen que tienen problemas con el servicio de CanTV en la avenida 21 entre calles 79 y 83, sin servicio de agua. Además, también están desde hace 21 días. La imagen que está en la parte superior corresponde a la urbanización El Encanto, tercera etapa de Los Teques. Las lluvias de la madrugada del sábado colapsaron el muro de contención. En peligro vía principal de la comunidad. Hacen un llamado a las autoridades municipales. Norma Zoraima nos saluda, también el señor Nelson. Por acá está de cumpleaños Cheo en Zaraza, y este pequeñín se llama Abel y cumple 3 añitos también. Felicidades para todos. Bueno, feliz cumpleaños a Cheo y a Abel y a todos los cumpleañeros en este día. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a presentar de inmediato titulares. En muy pocos momentos el desarrollo de estas informaciones y otras más en la primera emisión. Vamos con el tema de este accidente lamentable que dejó un saldo en el Callao, en el estado de Bolívar. Una mina que se derrumbó, un saldo de 12 personas fallecidas. 12 mineros que actuaban dentro de lo que algunos han denominado la minería ilegal. Trabajaban de forma irregular. Por las lluvias, pues sencillamente se desplomaron los techos de la mina, y el saldo es el que hemos ofrecido. Las autoridades están investigando y se van a conocer pronto los nombres de las personas que pues murieron en esta lamentable circunstancia. Bueno, reseña de la presencia en Arabia Saudita de Nicolás Maduro y su comitiva. Se habrá reunido ya a esta hora con el rey de ese país y también con el príncipe heredero Bin Salman. Un repaso, de acuerdo a información general que ofrecen los medios oficiales, sobre las relaciones bilaterales y la profundización de las mismas, diplomáticas, culturales y comerciales. Tenemos por otra parte que la OPEP más el grupo de países que se le suman en la estrategia, que son 10 encabezados por Rusia, acordaron extender por un año más el recorte en la producción para tratar de obtener un precio, o mantener en todo caso un precio equilibrado del barril de petróleo. Hay informaciones en ese sentido también. Eso será hasta diciembre de 2024 aproximadamente, de acuerdo a información que se conoce. Bueno, seguimos desde Ciudad Juárez, en México. Las autoridades anuncian que un venezolano pues estará detenido, y hay otro más por aquel episodio lamentable de 40 personas fallecidas en un incendio que se registró en un centro de refugiados, de migrantes en este caso, en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Carlos Eduardo Colombo es el nombre de la persona a quien se le entregó ayer la orden de aprehensión. Todavía permanece en el hospital. Se le acusa, sobre la base de la presunción, de haber sido uno de los responsables, el principal, de haber incendiado las colchonetas pues, en la protesta que dieron, bueno, finalmente con este incendio que provocó este número de víctimas. Hay otro detenido también, a quien se le acusa de ser responsable, presumiblemente de nombre Jason Daniel. Bueno, elecciones en la UCB, ratificado el próximo viernes, el 9 de junio, como la elección, ahora sí, en la primera vuelta. Y además, pues hoy, lunes 5 de junio, habrá un simulacro con la participación de los integrantes de las planchas en las diferentes facultades de la Universidad Central de Venezuela. También pueden participar pues, integrantes de la comunidad universitaria. Eso dará más o menos una idea de cómo pudiera desarrollarse la dinámica del proceso. En temas internacionales, también tenemos una situación lamentable. Ayer anunció el gobierno de Kiev que han muerto por efectos de la guerra con Rusia 485 niños. Terrible esta cifra. Como también la del número de víctimas en la India del accidente ferroviario que dejó 275 personas muertas hasta ahora y decenas de heridos. También conocemos desde Miami
la decisión de un tribunal que condena a cadena perpetua a un empresario haitiano-chileno por estar presuntamente involucrados, ya no, sino directamente involucrado en el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití. A él se le atribuye la responsabilidad de haber entregado y comprado las armas y los proyectiles de este grupo del sicariato, colombianos fundamentalmente, que asesinaron al presidente haitiano hace algún tiempo atrás. También la situación de Colombia. Bueno, la salida del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y también de la directora de gabinete, la persona más cercana a Gustavo Petro, Laura Sarabia. Un tema de pinchazos telefónicos y otras irregularidades en ese sentido. Deportes, bueno, muy movido el fin de semana. Su último partido con el Real Madrid de Karim Benzema, 14 años allí, al parecer se va a Arabia. También se van del Madrid Marco Asensio, Mariano y Eden Hazard. Y si nos vamos al Paris Saint-Germain nos encontramos 3 salidas. La de Lionel Messi, todavía no se sabe a dónde va, muchas especulaciones en ese sentido. El español Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid, y también el director técnico Christophe Galtier. También ofreceremos información sobre la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Bueno, en el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con Gabriela Peña, ella es diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Subcomisión del Poder Popular. Y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Hay varias notas que son muy importantes. Al regreso entonces estarán pues Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias. Comenzamos de esta manera nuestro primer lunes del mes de junio. Buenos días, Adrián. Buenos días, Cruz Mila. Muy buenos días, señoras televidentes. Como siempre, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. También, compañeros, les saludo desde aquí con mucho gusto. Cada 5 de junio conmemoramos el nacimiento en Ciudad Bolívar de Jesús Soto, uno de los máximos exponentes del arte cinético en Venezuela y el mundo. Soto falleció en París el 14 de enero del año 2005. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso, fuertes vientos causan estragos en el estado de La Guaira. Los detalles a la vuelta. Comenzamos esta parte del noticiero en el estado Bolívar. Al menos 12 mineros fallecieron, 100 más o menos sobrevivieron luego del colapso e inundación de una mina en el municipio del Callao, al sur del estado. Nuestra compañera Andrea Calma nos tiene los detalles. Andrea. Sí, muy buenos días. Este contacto lo establecemos desde la mina Isidora en el municipio del Callao. Fue precisamente a través de este lugar donde funcionarios de control de emergencia de Minerven, bomberos de Guasipati y bomberos del Callao pudieron ingresar a las galerías auríferas para llegar hasta la mina Talavera, lugar donde ocurrió la tragedia. En relación al balance oficial, este fue ofrecido por el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Edgar Colina, y el alcalde del municipio, Coromoto Lugo, quienes indicaron que luego de 5 días de labores de búsqueda y rescate fueron extraídos a más de 800 metros de profundidad 12 mineros fallecidos y 124 sobrevivientes. Hasta ahora se conocen las identidades de 10 de los 12 fallecidos. Estos son Elvis Antonio Guerra, Rolando de Jesús Aguinagalde, Andrés Eloy Morán Barreto, Robert José Cuevas, Dimas Antonio García, Erickson Rojas, Jesús Rojas, Jorge Luis Reyes Aular, Evelio Ramón Díaz y Jesús Díaz. Es importante destacar que para el día de hoy las autoridades tienen previsto realizar una última inspección ingresando por la mina Talavera y realizando el recorrido que los mineros también habrían hecho durante el día de la tragedia hasta llegar a mina Isidora a fin de constatar que no quede ninguna víctima dentro del yacimiento aurífero. Nosotros vamos a permanecer en el lugar para llevar hasta ustedes mayores detalles durante la emisión meridiana del noticiero Televen. Bueno, y al menos 6 postes y 9 transformadores terminaron derribados en la calle Los Baños de Maiquetía, así como varios árboles caídos y casas afectadas en todo el estado, producto de los fuertes vientos registrados durante el fin de semana en el litoral central. Se trata de un fenómeno conocido como microrráfaga o también llamado tornado de baja intensidad, que afectó el área central del estado de La Guaira con daños en al menos 100 viviendas,
la mayoría de estos ranchos que se quedaron sin techo. Hemos tenido unas extrañas ráfagas de viento que se han prolongado, causando afectaciones materiales en el estado. Fundamentalmente el daño mayor ha sido sobre el sistema eléctrico de nuestro estado y desde esas mismas horas de la madrugada ya han sobrevolado helicópteros de la Guardia Nacional con personal especializado de Corpoelec en la montaña del Guaraíra Repano para identificar la falla en la línea La Guaira 69 que afecta varias subestaciones. Desde tempranas horas, personal de los cuerpos de seguridad se desplegaron en los puntos afectados, especialmente para la remoción de los árboles y ramas caídas que obstaculizaban el libre tránsito. También han habido una cantidad de árboles que han caído obstaculizando algunas de las vías de nuestro estado. Tenemos reportes hasta ahora de más de 8 árboles entre la parroquia Macuto y La Guaira, unos 4 árboles en el oeste de La Guaira, específicamente entre Ulimares y Catialamar, que también han contribuido a generar pequeñas fallas en el sistema de distribución eléctrica en nuestro estado La Guaira. Aunque el servicio eléctrico en el resto del estado fue recuperado de manera paulatina, la mayoría de los comercios de calle Los Baños permaneció cerrado casi 48 horas mientras realizaban las maniobras. A los 150 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Litoral Central también se suman 150 funcionarios de Corpoelec que llegaron de Miranda y Caracas. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 50 agresiones a la prensa se han registrado durante este 2023. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este domingo en visita oficial a Arabia Saudita, donde sostendrá reuniones con el rey Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero a la corona, Mohammed bin Salman. El presidente Maduro llegó al aeropuerto internacional King Abdulaziz en Jeddah, con una agenda de trabajo orientada a reforzar las alianzas políticas, diplomáticas y energéticas. Se trata de la tercera visita del oficial del presidente venezolano a Arabia Saudita, que es calificada por el Ejecutivo Nacional como una señal de la amistad que une a ambas naciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida del cargo del embajador de su país en Venezuela, Armando Benedetti, y de la jefa de su gabinete, Laura Sarabia, en medio de un escándalo por presuntas escuchas ilegales, conspiración y chantaje. Se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, que corresponden a las autoridades competentes para ello. El mandatario colombiano ofreció estas declaraciones durante una ceremonia de ascenso de oficiales del ejército, donde aseguró que su gobierno respeta los derechos humanos y que no intercepta comunicaciones de forma ilegal. La falta de crédito en el sector productivo empresarial privado del país genera estancamiento y decrecimiento, así lo señaló el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, quien destacó que poder acceder a estos recursos se convierte en un factor de desarrollo y multiplicador de la economía. Aseguran que en la medida que aumente la capacidad de compra y la demanda de los venezolanos, el sector privado del país garantizará los bienes y servicios. Tenemos el tema de todo lo que tiene que ver con el combustible, y uno de los problemas más importantes, no solamente para las empresas, sino también para los ciudadanos, es la falta de crédito. Es muy difícil para un ciudadano sin crédito poder acceder a una nevera, es muy difícil para un ciudadano sin crédito poder comprarse una vivienda, poder comprarse un vehículo. No se enfoquen solamente en creer que el problema de crédito es un problema netamente empresarial. Ojalá podamos llegar a la inversa, que tengamos un 70%, un 75% de capacidad productiva ocupada para realmente salir a competir con los demás países de la región. Esa baja capacidad ocupada nos hace perder enorme competitividad. La cúpula empresarial espera recuperarse en el segundo semestre del 2023.
Así lo expresó Fernández durante la premiación de los ganadores del concurso Camino al Futuro, Venezuela, ideas para un nuevo modelo de desarrollo, en el que participaron 550 personas, entre estudiantes y docentes, de más de 40 universidades de 19 estados del país. Se han recibido un total de 569 propuestas, de las cuales nosotros, Francia, hemos preseleccionado a 6 propuestas. Todas excelentes, todos los proyectos son excelentes, hay que tener fe en la juventud venezolana, la preparación académica, científica. Los ganadores recibieron una beca para cursar una maestría en cualquier universidad de Francia. Propuso un trabajo vinculado a civismo tecnológico y cómo implementar los cambios tecnológicos del contexto global en Venezuela. Con la reactivación de las empresas petroquímicas actualmente del país, se puede aumentar la contaminación del aire. Con esta propuesta lo que significa es agarrar esos compuestos, transformarlos en CO2, en ozono y en agua para poder reinyectarlos a procesos de la misma industria. Mi idea, en pocas palabras, es una forma de cómo podemos aprovechar las emisiones que presentan las industrias petroquímicas en el país. Desde la Embajada de Francia en Venezuela informaron que cuentan con programa de estudios y becas dirigidos a estudiantes venezolanos. Quienes desean información para postularse deben dirigirse a la sede diplomática acá en Caracas o visitar su página web. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante el programa Diálogo con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Andrés Bello, Ronald Balsa, rechazó que desde el año 2016 el gobierno no publique cómo ejecuta el presupuesto nacional. Y en la página web de la Asamblea Nacional eso debería estar disponible para que todos pudiéramos verlo. Y ahí podríamos decir, si por ejemplo cada vez que Nicolás Maduro ha dicho que hay problemas con los precios o con el tipo de cambio y que eso ha tenido que ver, en el caso de la hiperinflación, con los bonos o con los pagos de salario que se hicieron en la carrera loca contra el capital y el trabajo, deberíamos saber si verdaderamente el gobierno gasta sobre todo en salario, porque pareciera no ser el caso. Y sin embargo, cuando vino el 1 de mayo no hubo aumento de salario. Balsa indicó que es necesario que el gobierno rinda cuenta sobre las gestiones que ejecuta. Por otra parte, señaló que con la actividad llamada Becatón, la UCAP logró recaudar más de $300.000 que serán destinados a apoyar económicamente a más del 30% de sus alumnos. Eso se debe distribuir entre los programas de ayuda parcial que tiene la universidad y de ayuda... ¿Quién recibe ese dinero? Eso es administrado por el vicerrectorado administrativo de la universidad. ¿Y quién escoge a los becarios? Hay todo un proceso de selección dentro del cual participa un vicerrectorado de atención a los estudiantes. El Becatón no es la única fuente de financiamiento para las becas. Hay otros tipos de contribuciones que se reciben durante el año. Pero lo primero es buscar la información en la página web de la universidad y tener acceso a partir de allí a cuáles son las planillas y los requisitos para que se hagan los procesos de la universidad. El decano afirmó, Ronald Balsa, que más de 300 instituciones y particulares hicieron aportes para apoyar a los estudiantes. Estas declaraciones fueron emitidas en el programa Diálogo con el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Actualmente una familia de pocos miembros necesita más de $40 para elaborar los desayunos y cenas de toda la semana. Eso sí, alimentos básicos, pues el queso fundido o jamón endiablado quedó en el pasado para muchos. La demanda de charcutería sigue siendo significativa a pesar que algunos han disminuido su consumo. Si antes compraban 1 kilo de queso duro, ahora solo 300 gramos pueden llevar. A pesar que las opciones suelen ser amplias, el bolsillo no lo es, por lo que tratan de seleccionar alimentos que puedan rendir. Con arepa, a veces sancochamos plátano, con queso también, o cumo. ¿Para el desayuno? Ajá. Y para la cena, lo que queda del almuerzo, si uno prepara que si carnita molida con pasta o con arroz, caraota o lenteja. Y lo mismo se queda para la noche, pues, para hacer y se come con arepa, pues.
Los desayunos con las acostumbradas arepas rellenas de queso y jamón, no todos pueden costearlas. Y es que el precio de cada uno de estos alimentos puede superar los 160 bolívares el kilo. La harina de maíz está en 32, la mantequilla en 67 y los huevos en 138 el cartón. Razón por la que algunos optan por comprar suero, que oscila en 27 bolívares, y queso duro en 130. Pero es lo más costoso el salado, que es lo que, bueno, uno trata de inventarse, o a veces rinde con carne molida, algo hace. Por ejemplo, cuando compra queso, ¿cuánto gasta usted en esa charcutería? Ay, eso es misión imposible. Trato de comprar, por ejemplo, el queso blanco, que es el que rinde duro, un cuarto de kilo. Otro elemento indispensable en la mesa del venezolano es el pan. Dependiendo del que busque, el precio varía, aunque el pan canilla suele ser el predilecto. El pan francés, el pan canilla y el pan de queso, 37, 20 unidades de pan por $1 y así sucesivamente. El pan enrollado, el pan campesino, la trenza. ¿Cuánto cuestan? El campesino, 15 bolívares. También una opción para acompañar estas comidas son las frutas para elaborar los jugos naturales. Entre las más económicas está la lechosa y guayaba, que puede costar 25 el kilo, mientras que las bebidas procesadas puede conseguirlas a partir de los 30 bolívares en adelante. Vanessa Urbano, Televen. Durante el fin de semana, el Ministerio de Pesca y Acuicultura llevó a cabo en diversas parroquias de Caracas una nueva jornada de la Feria del Cardumen 2023, donde ofrecieron proteína marina a precios solidarios. Más de 36.000 kilos de pescado variado y sardinas fueron distribuidos en las parroquias Sucre, El Junquito, Caricuao, San Juan, La Vega, Santa Rosalía, Macarao y San Agustín. Los habitantes o los consumidores pudieron obtener proteína pesquera o pescado y acuícola fresco a partir de los 18 bolívares. Durante el programa Diálogo con el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, la candidata a las primarias por el Partido Unidos por la Dignidad, Tamara Adrián, aseguró que durante la actual gestión gubernamental el país ha sufrido un deterioro progresivo de la economía y del tejido social. Venezuela tiene el dudoso récord de ser el segundo estado menos institucionalizado después de Corea del Norte. Entonces tenemos que hablar de presupuesto. No hay presupuesto desde hace muchos años, 9 años, rendición de cuentas, transparencia en la contratación, imposición, o sea, el régimen impositivo, impuestos que son esquizofrénicos y que están ahogando a las pocas empresas que existen. Tenemos que hablar de los temas de institucionalidad jurídica, es decir, Estado de Derecho, porque sin eso no van a venir las nuevas inversiones, pero tampoco pueden venir si no hay electricidad, si no hay internet, si no hay educación, si no hay salud, si no hay agua potable. Adrián instó a la oposición y a la ciudadanía a formar una coalición amplia con el objetivo de afianzar la democracia en el país. Estas declaraciones fueron emitidas durante el programa Diálogo con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. El presidente de la Asociación de Educadores, Pensionados y Jubilados de la región capital, Pedro García, anunció que se reunirán el jueves con la Comisión de Adultos Mayores y Familia de la Asamblea Nacional para exigir el aumento de salarios y pensiones. Y jubilado y pensionado en Venezuela. Esa es la principal petición, porque los demás derechos derivan del salario, derivan de las pensiones. Si no hay un buen salario, de acuerdo a la canasta básica, los demás derechos son letra muerta, porque de cómo se nutren las prestaciones sociales, cómo se nutren los demás beneficios, las primas, etc. Es del salario, porque es la base. Y si no tiene salario, lo demás es letra muerta, porque resulta de que esos beneficios que llaman bono de guerra económica, inclusive son provisionales. Esto es importante que lo sepan. Son provisionales porque lo dijo el artículo 4 del decreto del 1 de mayo. Dice que si desaparecen las causas de la guerra económica, cuando Miraflores decida, porque es una decisión política, entonces ya el trabajador, ya el pensionado, ya no tendrá ni siquiera ese bono miserable que no es parte del salario.
García señaló que la delegación además exigirá el cumplimiento de la ley de seguro social sobre la entrega de medicinas de alto costo para enfermedades crónicas como cáncer y diabetes, la cual a su juicio no se está cumpliendo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso, rechazó la implementación de un nuevo capítulo del instructivo ONAPRE. En la administración pública los trabajadores tienen más de una jornada y los bonos de alimentación se pagan por jornada. En el caso de los trabajadores universitarios, por ejemplo, un administrativo puede ser tiempo completo y puede tener 6 horas de docencia. El gobierno casó la nómina al sistema patria y nadie puede cobrar más de 1.000 bolívares si le corresponda. Efectivamente, generando toda una reducción de la remuneración. Eso pasa en otros sectores, en salud y todo lo demás. Ayer fuimos a la OPSU y no tuvimos respuesta. Y en el caso de los universitarios de la Universidad Central de Venezuela se le ha solicitado por escrito esta instrucción en 2 oportunidades. Y se lo ha solicitado las autoridades universitarias y no la han dado porque pretenden reeditar el instructivo NAPRE. Es un nuevo capítulo, es un adendo del instructivo NAPRE. Por otra parte, Afonso señaló que el gobierno está usando el sistema patria para recortar el bono de Cesta Ticket y dejó de reconocer la existencia de la doble jornada en la administración pública. Al menos 50 agresiones a la prensa se han registrado en lo que va de año, así lo anunció el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas. El representante del gremio señaló que se habrían contabilizado 5 casos de hostigamiento, 10 de intimidación, 14 amenazas, 4 cierres de programas de radio y 3 cierres de emisoras, así como 11 presuntos impedimentos de cobertura, un ataque a un medio de comunicación, un allanamiento y un ataque físico. Además, Cárdenas rechazó que haya comunicadores sociales y otros trabajadores de la prensa con procesos abiertos en tribunales, varios de los cuales todavía no han iniciado un juicio formal. 2 sujetos fueron detenidos en el municipio Sucre del estado Miranda luego que ingresaran a robar con armas de fuego en un apartamento de la organización Terrazas del Ávila. Los sujetos fueron trasladados al Coliseo de la Policía de Sucre para ser procesados en el Servicio de Investigaciones Penales del organismo. Uno de ellos sería el hijo de la trabajadora del edificio, por lo que la mujer también fue detenida hasta determinar su presunta vinculación con el hecho. Por su parte, los funcionarios policiales iniciaron el proceso e indicaron que las víctimas no resultaron heridas. Y en el estado de La Guaira, la Fundación Mujeres por la Vida instan a las víctimas de violencia de género a denunciar a sus agresores. Esto a través de un foro educativo implementado por la institución. La actividad se desarrolló en la Casa Ministerial de Playa Grande y contó con un importante aforo en el que destacó la participación de los cuerpos de seguridad ciudadana de la región. La magistrada Fanny Márquez estuvo a cargo de la ponencia. Entonces estamos acá tratando de orientar a toda la mujer guaireña para que salgan de esos ciclos a través de la educación, a través del conocimiento de la ley. Recuerden que quien tiene conocimiento tiene el poder. Y si conocemos acerca de los 25 tipos de violencia, cómo salir de ellos, dónde denunciarlos, entonces podemos salir no solamente las mujeres, sino sus familias que están siendo afectadas de esos ciclos de violencia. Aunque el miedo, la culpa y la baja autoestima son algunos de los factores que llevan a muchas víctimas a quedarse calladas, durante la pandemia de la COVID-19 esa situación cambió, aumentando significativamente el número de denuncias. Por agresiones no solamente sexuales, sino agresiones por violencia psicológica, por violencia física, y no solamente fue por el tema de que el encerramiento de las familias ocasionó este tipo de incrementos. Este foro forma parte del ciclo de acciones que se han tomado en el Litoral Central luego de la firma del decreto del pasado 15 de mayo sobre la parroquialización de la justicia de género. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. El Ministerio de Transporte en el estado Monagas continúa con las jornadas de instalación del nuevo sistema de pago digital T-Ticket. Va a facilitar el pago de todos los usuarios y que además va a eliminar el uso del efectivo. La adquisición de las tarjetas será hecha en los diferentes puntos de venta que más adelante se le estará informando.
Va a tener un costo de 20 bolívares con una recarga mínima de 5 bolívares. En esta primera fase solo estamos trabajando con las operadoras trans, pero estamos esperando a la segunda fase para que se incorpore el sistema privado de transporte público. Es importante destacar que esta tarjeta también permitirá al usuario tener acceso a las unidades de transporte aéreo, marítimo y subterráneo en el país. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. El Instituto Municipal de Desarrollo Social en Barquisimeto, Estado Lara, entregó ayudas a pacientes oncológicos de la entidad con tratamientos de quimio y radioterapia. Más de 60 pacientes se vieron beneficiados con esta jornada. Sabemos que estos pacientes oncológicos no pueden esperar porque, bueno, está latente allí su vida. Estos tratamientos, pues sabemos que de manera inicial inician con sus tratamientos de quimioterapia, posterior viene su cirugía y de la mano viene lo que es la radioterapia, en un lapso prudencial que no debe pasar en casos puntuales de un mes. Es por eso que de manera rápida debemos de atender, estos pacientes no pueden esperar. En otro ámbito, el alcalde Luis Jonás Reyes dio a conocer la inversión que se viene realizando en materia de acueductos en parroquias populares de la ciudad, a manera de reforzar las acciones que mejoren el servicio de agua en Barquisimeto. Hoy vamos a hacer entrega, como ustedes pueden ver, de mangueras, de bombas, de válvulas y de otros materiales que son necesarios para la realización de los acueductos, los sistemas de acueductos internos en las comunidades. Mientras, bueno, el gobernador sigue trabajando en garantizar la distribución de agua desde el Alto Tocuyo, desde la represa Dos Cerritos, nosotros también estamos ayudando internamente en nuestro municipio para incrementar la cantidad de comunidades que puedan tener agua por el sistema de tubería. Por último, el alcalde dio a conocer el aporte del Gabinete Social en las jornadas que se realizan para atender las diversas solicitudes hechas por las comunidades y particulares. Durante el mes de mayo, más de 21.000 familias fueron atendidas con una inversión que supera los 5 millones de bolívares, con ayudas técnicas, casos de salud y emprendimientos. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El abogado y defensor de los derechos civiles Rafael Narváez manifestó su preocupación por la falta de atención médica a más de 3 millones de pacientes renales en nuestro país. Narváez exhorta al Estado a mejorar las condiciones en las que se encuentran los centros de diálisis, ya que los equipos que tienen, según su criterio, son deficientes. Pidió la reactivación del programa de trasplantes. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no se postulará para las elecciones. Volvemos con esto y más en minutos. Durante el programa Diálogo con el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, el profesor de Artes Plásticas y especialista en arteterapia, David Lovera, afirmó que los niños y jóvenes del espectro autista deben ser abordados con diferentes métodos de aprendizaje. Tengo que buscar el patrón adecuado para ese alumno. Entonces tengo que buscar las estrategias. Y de esta forma, reinventándonos, utilizando herramientas como el Lego, el lápiz, la pared, el piso, un juguete, la palabra, para poder enseñar y mostrar cambios significativos. Lovera indicó que el aprendizaje debe completarse con actividades en áreas de artes plásticas que permitan estimular su desarrollo. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Y volviendo a nuestro país, en el estado de Aragua, la alcaldía del municipio Girardot inauguró una zona de calistenia en el Parque Olímpico Pedro Bastidas, esto con el objetivo de impulsar el deporte y la recreación. El alcalde Rafael Morales expresó que estos nuevos espacios nacen de las propuestas, la inventiva de los jóvenes, quienes hacen vida en estas zonas de entrenamiento. Al mismo tiempo indicó que instalaciones similares serán ubicadas en otros puntos de la ciudad, como la Plaza del Estudiante. Además, en el sector Los Amanes de la Avenida Intercomunal iniciaron los trabajos para la creación del Gran Parque de Calistenia en Maracay, zona sur. Desde el estado de Aragua, Alejandra Durán, Televen. Momento de nuevo corte comercial para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista
a Gabriela Peña Martínez, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidenta de la Subcomisión del Poder Popular. Bien, estamos con Gabriela Peña Martínez. Ella es la presidenta de la Subcomisión del Poder Popular, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recién se ha discutido y se ha aprobado una ley de Contraloría Social y sobre ello, bueno, vamos a entrar en detalles en breve con Gabriela para que nos ofrezcas, Gabriela, y muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Porque hay que despejar dudas, saber en qué consiste. Para muchas personas esto es algo novedoso, no sabe bien en qué se ubica, qué es la Contraloría Social, etcétera, etcétera. Sobre todo porque mucha gente también la vincula con el tema de la corrupción y la vigilia sobre cómo actúan los funcionarios públicos. Así que bienvenida otra vez, como te dije, y bueno, entremos en detalles. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por permitirnos conversar sobre este importante instrumento legal. Como bien lo comentabas, fue recientemente aprobado en nuestra Asamblea Nacional el pasado jueves, donde hemos nosotros llevado un proceso de consulta pública. Importante destacarlo, aprobamos en primera discusión ¿Cómo es la consulta el año pública, pasado. Gabriela? Porque es bueno conocerlo. Siempre se habla, no es que hemos consultado a las personas, pero ¿a cuáles personas, por ejemplo? Así es. ¿No? Así es. Fíjate que nosotros aprobamos en primera discusión el pasado 17 de noviembre. Cuando se aprueba en primera discusión en la Asamblea Nacional, se habla de la exposición de motivos, se manifiesta el interés por el cual la ley está siendo reformada y a partir de ese momento inicia un proceso de revisión, de chequeo, de conversaciones, debates. En este caso nosotros estuvimos allí articulando con movimientos sociales que ejercen la Contraloría Social, porque ¿quién más que ellos para decirnos esto está bien, esto no está bien, le faltan estos elementicos al instrumento? Y también con las instituciones del Estado con competencia en materia de Contraloría Social. En nuestro país tenemos organizaciones e instancias del Poder Popular y en este caso con los consejos comunales, con los voceros y voceras de las unidades de Contraloría Social, y este debate se dio durante 5 meses. Nosotros lo extendimos en el mes de febrero y para el mes de marzo ya teníamos listo este instrumento legal que, bueno, fue aprobado recientemente. ¿Cuáles eran las inquietudes fundamentales que se canalizaban y se expresaban frente a esas reuniones y esos contactos? ¿Qué decía la gente, en definitiva? Bueno, primero aplaudir la reforma, ya que esta ley fue aprobada en el año 2010. Ya han transcurrido 13 años, era importante actualizarla. Está en el MORE, entonces. Al momento, sí. Era importantísimo ya actualizarla al momento y sobre todo con esto que el presidente ha impulsado y tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción. Establecía también el plan de la patria y había muchas dudas sobre cuál es el procedimiento para realizar una denuncia, cuáles eran las instituciones con competencia, qué hacer al momento de evidenciar que había una situación extraña en el territorio y también cómo hacer para que el pueblo trabajara de manera articulada, de manera sinérgica con las instituciones del Estado. Bueno, esos asuntos están resueltos en este instrumento legal. Ahora fíjate, ¿cómo es, digamos, el escalafón? Vamos a llamarlo de esta forma, se me ocurre. O sea, una supervisión, una Contraloría Social abajo o en los planos medios o en el mayor nivel. Y además, ¿cómo la realizarías? ¿No? Que eso es importante saber. Sí, nosotros buscamos desarrollar y fortalecer la Contraloría Social como ámbito de actuación del Poder Popular. ¿Qué significa esto? Todo el mundo puede ejercer la Contraloría Social. El ciudadano, la ciudadana, puede ser de manera individual o de manera colectiva. Allí en el objeto de la ley nosotros hablamos sobre 7 pasos para la ejecución de la Contraloría Social. El primero es la formación. Es muy importante que el pueblo conozca, que maneje el instrumento, que sepa de qué va. Consta de 6 capítulos, de 21 artículos, los cuales especifican algunos detalles que si la gente, cualquier persona que lea el instrumento podrá saber cómo hacerlo. Ahora bien, el proceso de formación es clave. Es elemental, incluso trascendental. ¿Cómo lo formas? Porque ¿Cómo formas a la gente? ¿Cómo la orientas? ¿Cómo le das los insumos necesarios para que estén preparadas y poder hacer un seguimiento y una supervisión que sea seria? Porque también puede aparecer alguien que quiere pasar una factura política y entonces dice, bueno, este es mi adversario dentro del partido o fuera del partido y le voy a pasar lo suyo. Sí, típico. Me voy a vengar, me voy a vengar. Es muy común de la historia política venezolana. Sí.
Y fíjate que con ese comentario adelantas 2 pasos. Yo te comentaba de 7 pasos y la supervisión y el seguimiento precisamente son 2 de ellos. Pero para hablarte de la formación, nosotros en el capítulo 6 planteamos la necesidad de que los ministerios con competencia en materia de educación y educación universitaria deben diseñar e implementar programas de formación en valores. De la doctrina de Simón Bolívar, valores de una nueva ética socialista que te permitan conocer que la transparencia es lo que debería ser versus la corrupción. Entonces, contrastar esos 2 elementos versus la corrupción y la transparencia es la vía. Lo otro tiene que ver con la formación de la mano con la Contraloría General de la República, este órgano importante en nuestro país que se encarga de aceptar, asumir, revisar, atender todo lo que tiene que ver con las denuncias y que tiene una estructura nacional, estadal y municipal. Además del Ministerio con competencia en materia de participación ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales a través de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular y la Universidad Bolivariana de las Comunas. Serán los próximos pasos que daremos a partir de la promulgación de la ley. Ahora, la parte ética es fundamental en ese sentido. A su vez, Gabriela, eso tiene que ver con la formación. Y a su vez, ¿cómo enfrentas para comenzar a depurar todo lo que es el organigrama de la administración pública, que está contaminado desde hace muchísimos años y no ha podido todavía? Fíjate lo recién que ha ocurrido con el caso de PDVSA, en fin, son funcionarios que ustedes piensan que son de confianza y terminan siendo arrastrados por la tentación del dinero. Sí, es un tema y es un tema cultural. O sea, el compromiso social lo echaron a un lado y simplemente asumieron el compromiso particular y de enriquecerse de manera ilícita, ¿no? Sí, porque velan por sus intereses individuales, sus intereses particulares y no los del colectivo. El proyecto bolivariano, el que nosotros, en el que creemos y el que estamos edificando, tiene que ver con que prevalezca el bienestar del colectivo. Ahora, como te decía, es un tema cultural que nosotros tenemos que mirarle el rostro, reconocerlo. Gracias al llamado al presidente Nicolás Maduro a luchar frontalmente contra la corrupción, hoy a nosotros nos corresponde desmontar esas prácticas que las hemos naturalizado, mirarles el rostro y rectificar. Bueno, vamos a hacer una cosa, una pausa. Y vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Gabriela Peña Martínez, quien es presidenta de la Subcomisión del Poder Popular, además diputada a la Asamblea Nacional por el PSV. Bien, seguimos conversando entonces con Gabriela Peña Martínez, presidenta de la Subcomisión del Poder Popular. Bueno, es un trabajo arduo, un trabajo insistente, un trabajo de compromiso moral y ético. Ahora, ¿cómo enfrentar la situación cuando tú descubres? ¿Cómo? Eso tiene que ver con la formación, pero ¿cómo canalizar todo esto? Una denuncia, una sospecha que tenga asideros, desde luego, pero sea una sospecha aérea, genérica sobre alguna persona o un grupo de personas. Sí, tenemos el capítulo de procedimiento y es que el ciudadano o la ciudadana, la organización o instancia del Poder Popular que desee emitir una denuncia puede acudir a diversos organismos, ¿no? La Contraloría General de la República es un órgano que se encarga de recibir denuncias en materia de las instituciones del Estado. En el caso de la Defensoría del Pueblo, se puede acudir cuando usted sienta sus derechos vulnerados. En el caso del Ministerio Público, cuando ya tenga que ver un poco más con una denuncia que amerite una sanción penal. Claro. Ya cuando ahí tú sugieres, partiendo de la ley, Gabriela, sugieres partes sobre una denuncia, pero eso va a otra instancia, ¿no? Ya lo penal tiene que ver con otra ley. Sí, colindan. Sí. Y por pero eso son la convergentes, importancia. tienen vasos comunicantes, Sí. en definitiva. Sí, y eso lo trabajamos porque a veces nosotros no, como que no cuidamos ese detalle y una ley te dice una cosa, otra ley te dice otra, y en este momento que nosotros estamos trabajando en la revolución del sistema de justicia, debemos cuidarlo muchísimo. Ahora bien, el tema de los organismos de seguridad ciudadana también están incorporados. Hay que mirar que debe haber pruebas. Para nosotros emitir una denuncia, para tener el atrevimiento de acusar a una persona. Malo, porque tú me viste feo, porque tú eres adversario político, entonces yo te voy a... No puede ser, porque se han dañado personas, su moral. O sea, luego de que tú causas un daño moral, ¿cómo lo puedes resarcir? Es que ahora es inocente, ¿no? Ya va. O sea, tienes que consignar tus pruebas. Allí en el momento en que usted hace una denuncia, se levanta un acta,
Y luego, exacta, tiene carácter vinculante. Y carácter vinculante porque, bueno, porque se presume de la buena fe del denunciante, pero también nosotros debemos presumir de la inocencia de la persona que es denunciada. Y la persona que es denunciada y resulta ser que es una equivocación, ¿no hay una forma de resarcirle por el tremendo error que cometió la persona que lo denunciaba? Allí tenemos que trabajar. Todos y todas. La Contraloría Social en esta legislación la estamos asumiendo en la gestión pública, en la gestión popular y también en la privada, que incide en los intereses particulares o del colectivo. Ahora, hay un elemento que incorporamos que tiene que ver con el poder moral. El libertador, Simón Bolívar hablaba en el Congreso de Angostura sobre que para dirimir todo ese conflicto que había en el país debía existir una cámara moral y una cámara de educación. Si nosotros aplicamos en nuestras comunidades la sanción moral, nos evitamos varios problemas. Nos evitamos varios problemas a través de acuerdos de convivencia. ¿Qué está ocurriendo con usted? Vamos a rectificar. En nuestro país, nosotros, de acuerdo a lo que queremos construir, no nos conviene continuar llevando personas privadas de libertad. ¿Sabes lo que significa la libertad para un ser humano? Luego, la implicación que tiene en la familia. De allí que conocer cuáles son los límites y asumir el bienestar del colectivo en la gestión pública, popular y privada será parte de la prevención. La Contraloría Social debe ser preventiva, más no punitiva. ¿Cómo generar ese quiebre estructural? Porque recordemos que es un modelo instalado, un sistema moderno que nos permite entonces a nosotros asumir que la viveza criolla es la norma. Ahora, ¿cómo sumaríamos o cómo contribuye, Gabriela, esta ley de Contraloría Social al proceso de depuración de lo que existe y está contaminado dentro de la sociedad venezolana, pero particularmente dentro de la administración pública? Los que están y solapadamente siguen haciendo, por ejemplo, negocios sobre la base de la presunción, pero están allí. ¿Qué puede hacer la ley en ese sentido? Hay profes hablando sobre la corrupción famélica, que es esa corrupción pequeñita que, bueno, que se propaga como un virus, que muta, que la gente la ve, la percibe, la siente y que, bueno, no se atreve. ¿Y quién siente que es por peldaños, desde el más bajo, desde la entrada a la puerta de un ministerio u un organismo público hasta más arriba? Sí, allí esta ley contribuye precisamente a colocarlo en evidencia y a colocar el deber que tienen las y los contralores sociales en garantizar que el ejercicio de la administración pública sea efectivo, sea eficaz, sea eficiente, que se le dé oportuna y adecuada respuesta al pueblo cuando acude a una institución del Estado. De allí que las oficinas de atención al ciudadano también estarán abiertas al pueblo para recibir las quejas incluso, los reclamos a los que haya lugar. Ahora, hay un elemento adicional que quiero destacar en torno a la administración pública, y es que el gobierno es para servir a la gente, o sea, quien va a trabajar en un ministerio... Sí, desde luego, bueno, por lo menos la filosofía es esa. Es la filosofía. Que ocurre y se cumple es otra cosa. Es la filosofía, es el deber ser. ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros? Que estamos tergiversando ese deber ser. Los ministerios son ministerios del poder popular. Se debería gobernar obedeciendo al pueblo, escuchando al pueblo. El pueblo discute, debate, diseña, planifica sus agendas concretas de acción. Las y los gobernantes, desde las alcaldías, desde las gobernaciones y también desde los ministerios y todas las instituciones, deberían estar trabajando para dar respuesta de manera eficaz, oportuna, eficiente al pueblo que se organiza, y de esa forma se vería la respuesta y eso se traduce entonces en bienestar social. Claro, para eso también tendrías que tener unos empleados públicos bien pagados, porque muchos le meten la mano al pote, como se dice gráficamente, bueno, porque hay momentos de declinación económica, porque están pelando por lo que se dice, bueno, voy a ver qué negocio hago yo aquí, cómo evitarlo. Lamentable. Sí. Lamentable, el pueblo contra el pueblo, pues. Debemos nosotros depurar nuestra alma de esos vicios. Debemos depurar el alma. Bueno. Es posible. Habrá oportunidad de seguir hablando de estos temas, Gabriela. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, habernos dado detalles fundamentalmente a nuestra audiencia sobre lo que significa esta ley de Contraloría Social, que tendrá muchos más elementos que sumar y desde luego otras variables. Así que bueno, gracias por haber estado entonces. Nos vamos a una pausa. Regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal
Hola amigos, tengan todos muy buenos días, feliz inicio de semana. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar sus comentarios y por supuesto qué les parecen las noticias del día de hoy. Dicho esto, ahora sí arrancamos nuestro acostumbrado recorrido para comentarles que la cantante Shakira fue vista de nuevo con Lewis Hamilton en España. La cantante colombiana fue noticia este fin de semana, pues justo cuando se cumple un año desde que oficializó su ruptura con el exjugador de fútbol Gerard Piqué, asistió este domingo al Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Barcelona. La intérprete fue captada en el palco de escudería Mercedes-Benz para la marca que corre el automovilista británico. En este sentido, su presencia en el evento, pues la artista hizo que incrementaran los rumores de un presunto romance que habría iniciado con el campeón mundial. Y hablando de Shakira, les quiero comentar que rompió récord con Beyoncé de su conmovedor tema acróstico. Cantante que sin duda alguna nunca ha dejado de sorprendernos. Pero pasamos a otras informaciones porque en esta ocasión quiero comentarles que Bill Cosby enfrenta una nueva acusación de abuso sexual. A los 85 años, el actor sigue sumando acusaciones de violencia sexual en su contra. Esta vez, una mujer asegura que abusó de ella en el año 1969. Esta denuncia se suma a otras efectuadas por diferentes mujeres en enero ante la Corte Suprema de Nueva York. En este caso, quien lo acusa de abuso es la exmodelo Victoria Valentino, quien presentó su propia demanda en la Corte Superior del Estado de Los Ángeles. Valentino, quien tiene 80 años, ya había presentado una demanda en el año 2014. Sin embargo, volvió a acudir a la justicia luego que el Estado de California decidiera extender desde enero el tiempo máximo que la ley establece para denunciar este tipo de delitos desde el momento en que fueron cometidos. En su demanda, la mujer aseguró que el actor abusó de ella en medio de un encuentro fortuito que comenzó en un restaurante de Los Ángeles en el año 1969. Y en más informaciones queremos comentarles que Angelina Jolie contratará a sus fanáticos para trabajar en su marca de moda titulada Atelier Jolie. La actriz y directora de Hollywood presentó este pasado mes de mayo su nuevo proyecto de marca sustentable con el cual entra oficialmente al mundo de la moda. La protagonista de Maléfica aseguró que su papel será demostrar que todos pueden ser diseñadores, resaltando el papel de los sastres y su gran talento. La marca utilizará materiales reciclados y les dará, según palabras de la misma artista, una nueva vida a los mismos. A su vez, que llamó también a todos sus fanáticos a participar en la convocatoria a través de un comunicado que decía lo siguiente: el primer taller será en Nueva York. Esta convocatoria es para sastres que vivan allí. Por supuesto, dicho anuncio no tardó en hacerse viral, ya que fue posteado a través de su cuenta oficial Instagram y ha logrado posicionarse en todas las plataformas digitales. Y en más informaciones les contamos que Alicia Keys contará su historia a través del musical Hell's Kitchen. Por supuesto, todos los detalles aquí en Lo Actual, en las próximas emisiones y en las redes sociales, así que no se despeguen. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiano y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, será entonces hasta mañana. Invitarles a las 6:05 después del himno nacional. Apúrate, pues no llegas. Que tengan un buen día.